buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, amigo. Hoy tenemos un excelente programa en Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Voy a dejar a mi amigo José Rafael Herrera para que presente a nuestro extraordinario invitado. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos Buenos como días, siempre. Bueno, hoy tenemos de nuevo un invitado de lujo, un extraordinario invitado que tiene mucho que decir, no solamente para la Venezuela sobre la cual estamos reflexionando, sino para la Venezuela que queremos. Se trata nada más y nada menos que de Rodolfo Izaguirre, que es para nosotros una referencia fundamental de la cultura venezolana. Voy a permitirme leer la hoja de don Rodolfo para que las jóvenes generaciones que probablemente no lo conocen, los de estos veintitantos años de desastre, no lo conocen, pues tengan una idea de quién es Rodolfo Izaguirre. Rodolfo Izaguirre Tosta nació en Caracas el 9 de enero de 1931. Es un ensayista, crítico, cinematográfico y escritor venezolano cuya trayectoria intelectual ha marcado un hito en la cultura de nuestro país, especialmente en el ámbito del cine, la literatura y la comunicación. Nació en Caracas, entre las esquinas de Pescador a Cochera. Comenzó estudios de Derecho en la Sorbona de París, pero su encuentro con la Cinemateca Francesa lo llevó a abandonar esa carrera para dedicarse al séptimo arte. Su compromiso con la renovación cultural se reflejó en su participación en los movimientos literarios de izquierda, Sardio y El Techo de la Ballena, durante los años 60. Entre 1968 y 1988 dirigió la Cinemateca Nacional, transformándola en un epicentro de formación cinematográfica y de difusión cultural. Su prosa, caracterizada por la elegancia y profundidad, explora la estética, la memoria y la identidad venezolana, tanto en sus ensayos como en su narrativa. Voy a leer ahora los libros más importantes publicados por nuestro querido Don Izaguirre. El cine en Venezuela, 1966, un estudio pionero sobre el cine venezolano. Alacranes, 1966, novela ganadora del premio José Rafael Pocaterra, centrada en conflictos internos. Historia sentimental del cine americano, de 1968, ensayo que analiza el impacto emocional del cine estadounidense. Acechos de la imaginación, de 1991, colección de ensayos sobre cine y cultura. El cine, belleza de lo imposible, 1995, reflexiones sobre el cine como arte transformador. En el tiempo de mi propia vida, recopilación de artículos del Nacional y El Mundo, donde aborda la crisis venezolana desde una perspectiva personal, de 2017. Lo que queda en el aire, 2023, novela poética dedicada a su esposa, la bailarina Belén Lobo, que explora el amor y la pérdida. Programas de radio y televisión. El cine, mitología de lo cotidiano, 1971-2010. Programa radial transmitido durante casi
4 décadas en Radio Nacional de Venezuela, donde Izaguirre analizaba el cine como expresión cultural, convirtiéndose en un referente para generaciones de oyentes interesados en el séptimo arte. La Cinemateca del Aire, 1989-1994. Espacio televisivo en Venezolana de Televisión, Canal 5, donde ofrecía críticas, entrevistas y reflexiones sobre cine, consolidando su rol como divulgador de la cultura cinematográfica venezolana. Además de su labor en radio y televisión, Izaguirre ha sido un prolífico articulista, especialmente en su columna dominical de El Nacional, donde combina crítica cultural con observaciones sobre la realidad venezolana. Su obra, que abarca desde el análisis cinematográfico hasta la narrativa íntima, lo consagra como una figura esencial en el pensamiento y las letras venezolanas, capaz de entrelazar lo universal con lo profundamente personal. Para que tengan una idea de la calidad del personaje que hoy tenemos como invitado especial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, por supuesto, le dejo la primera pregunta a nuestro querido Jonathan. Bueno, en principio, Rodolfo, es un grandísimo placer para nosotros conversar contigo. Yo quisiera remontarme a tu regreso de París a Venezuela, cuando hiciste esa novela, que es una novela introspectiva, Alacranes, es una imagen, ¿verdad? Venenosa del exterior, pero también eh, del interior del personaje. Cuéntanos, además porque en ese momento, en términos de la literatura, todavía era muy costumbrista, muy realista. En cambio, tu novela arranca con la introspección, fragmentando las narrativas. Cuéntanos esa experiencia de regreso de París y ese inicio con la literatura y el aporte de esos dos movimientos tan importantes como fueron Sardio y El techo de la ballena. Exacto, sí. Bueno, agradezco muchísimo lo que están haciendo conmigo. Y las palabras de Herrera son, me conocen más que yo mismo. Bueno, mira, yo regresé de París, fui a estudiar leyes allí, en la Sorbona, y me encontré con una universidad antigua, polvorienta, vieja, casi medieval. Y yo venía de unas universidades en Caracas, universidades modernas, donde los profesores son amigos de los estudiantes. Y me encontré con una universidad espantosamente vieja, antigua, y deserté de eso. Porque el camino que iba de mi cuarto de estudiante a la Sorbona pasaba por la Cinemateca Francesa. Y un día se me ocurrió entrar a la Cinemateca. Eso se llama torcer el rumbo de una vida, porque me quedé fascinado con las maquetas de Georges Méliès, El viaje a la luna, Los Selenitas, las viejas películas danesas, francesas, alemanas, un mundo eh, fantástico. Y eso me sedujo muchísimo. Y no sabía que no iba a salir jamás de esa cinemateca, porque no sabía entonces que me iba a tocar dirigir la de Venezuela durante 20 años. De modo que no salí jamás de esa cinemateca. Es decir, no he salido nunca del cine. Y afortunadamente el cine hizo conmigo algo glorioso. El cine me hizo escritor. Yo comencé haciendo críticas de cine, comentarios cinematográficos de las películas. Me llamaban el comedidrio, porque mis críticas eran muy duras, muy llenas de vinagre. Y hoy no, hoy las haría muy bondadosamente. Pero, pero mi preocupación mayor era
cómo hacer para que el lector de esas crónicas cinematográficas pudiera disfrutar de la belleza visual de las secuencias cinematográficas que yo veía. Es un código visual, pero la escritura, las críticas eran un código de palabras. Entonces se me ocurrió que la única manera de vencer ese problema era estudiar mi idioma, corregir mi idioma, pulirlo, preocuparme por él. Y al hacerlo, me hice escritor. El cine me hizo escritor. Y descubrí que era escritor cuando me advertí que había música detrás de las palabras. Una música, por supuesto, inaudible. Nadie puede escucharla, solamente yo la puedo escuchar. Música secreta mía. Bueno, en cierto modo es lo que hacía Flaubert con el autor de Madame Bovary, el autor de la novela moderna. Flaubert le costaba mucho escribir, escribía con mucha lentitud, pero leía en voz alta lo que escribía. Y cuando no le sonaba la música que él quería oír, era porque alguna palabra estaba mal utilizada. Y pasaba semanas buscando la palabra, lo que llamaba él le mot juste, la palabra precisa. Pasaba semanas buscando la palabra hasta que la encontraba. Eso me pasa a mí también. Leo en voz alta y cuando no me suena la música que yo quiero escuchar, es porque algo está mal allí. Y reviso y encuentro que son palabras inadecuadas. Y paso semanas buscándolas. Exactamente, perdonen la falta modestia, de estarme comparando con Flaubert, pero es que me pasa lo mismo que le pasaba a él. Bueno, entonces he tenido mucha suerte, porque antes de todo eso, en el liceo, cuando estuve de estudiante del Liceo Fermín Toro en Caracas, la providencia hizo que yo conociera allí a Adriano González León, a Elisa Lerner, a Luis Maravilla. García Morales. Son autores importantes de la literatura venezolana. Me hice amigo de ellos, sin saber que varios años más tarde, con Salvador Garmendia, Guillermo Sucre, Perán Hermini y otros intelectuales, escritores, íbamos a crear el grupo Sardio, renovador de la literatura venezolana. Así es. Y entonces el Sardio duró del año 55, creo, al 59, y apareció en el panorama mundial una figura nueva que era la Revolución Cubana. Por supuesto, la Revolución Cubana hipnotizó al mundo entero. Después, 2 años más tarde, supimos que Fidel Castro era un sátrapa, un tipo horroroso, pero no lo sabíamos entonces. Y Claro. entonces los socialdemócratas del Grupo Sardio, adecos al Grupo Sardio, Guillermo Sucre, Elisa Lerner, Luis García Morales, no les gustó la Revolución Cubana y se separaron, porque Sardio se convirtió en el techo de la ballena, un grupo dadaísta, tardío dadaísmo, dadaísmo tropical lo llamo yo, insurgente, rebelde, como eran los grupos literarios de los años 60. Los años 60 fueron una década muy convulsa, muy difícil. Bueno, y se hizo el techo de la ballena. Los adecos no participaron, pero los demás, que éramos de izquierda, nos sumamos a la Revolución y se creó el techo de la ballena. El techo de la ballena, un movimiento, a mí me fascinó mucho porque era irreverente, lo que yo he sido siempre, insurgente, irreverente. Había que mover en la pacífica floresta cultural venezolana, había que removerla.
Y este, hoy, sí, hoy descubrí que el techo de la ballena, por debajo, secretamente, era de inspiración cubana. Íbamos contra Rómulo Betancourt, presidente electo democráticamente. Íbamos contra la democracia, sin saberlo. Me di cuenta hoy que yo estaba equivocado. El que tenía razón era Rómulo Betancourt, no yo. Y lo declaré públicamente. Ah, Rodolfo, qué valiente. No, no, ninguna valentía, simplemente reconocer que estaba equivocado. Pero lo importante de todo esto es justamente el conocimiento que tuve yo de Sabio y del techo de la ballena, porque alimentó en mí mi vocación literaria. Claro, escribí todos esos libros que Herrera mencionó, hasta el último que se llama Lo que queda en el aire, que es un poema que escribí a mi mujer Belén, bailarina. Yo creo que en la literatura venezolana, y cuidado si en la literatura mundial, es la primera vez que un marido escribe un libro sobre su mujer. Qué lindo. Creo que no lo ha hecho nadie. Es Qué posible que haya belleza. escrito un poema, un verso, sí, pero un libro no. Además, lo que queda en el aire, una vieja definición del ballet, que no sé quién la dijo, pero me pareció preciosa. El ballet es lo que queda en el aire después que el bailarín pasó por él. Son preciosas. Claro, lo que quedaba en el aire era mi mujer Belén, que murió hace como 8 años. Entonces, escribí ese libro, un libro precioso, a mí me encantó muchísimo. Y entonces descubrí que la literatura, escribir, es una especie de enfermedad, de vicio. Entonces estoy ya enviciado con eso, estoy escribiendo un libro sobre mí. Yo tengo 94 años. 94 años significa un año casi de un país. Estoy escribiendo la historia de un país en un año, lo que ha ocurrido acá en este país. Mi relación de hombre de la cultura con la política. Yo no soy político de oficio, pero soy hombre de la cultura que ve la política. Es una manera interesante, atractiva de hablar de un país. Claro, en eso estoy. Con mucha lentitud porque pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho hablar de mí mismo. Lo estoy haciendo por compromiso con ustedes. Y descubrí que si está en Google, no lo digo. Porque ¿para qué si está en Google? Yo digo lo que no está en Google. Entonces me parece que es más atractivo. Es más atractivo hablar de cosas que no están en Google. Claro. Entonces, hablo de mí, en cierto modo, hablo del país. Hablo de la cinematografía de otros países, para no hablar de la mala cinematografía que es del mío, hablo de los demás, de alguna manera. Es decir, que muchachos, yo tenía una conferencia, no iba nadie a la conferencia, porque los títulos de la conferencia eran absurdos. Encrucijada del cine venezolano, no sé qué. Descubrí que era el título de la conferencia, muy académicos, que no iba a nadie a ver, iban a ver la película, pero no a oírme a mí. Se los cambié y puse el título: ¿Cómo aprender a amar y a odiar al cine venezolano? Se llenaba la sala porque a los venezolanos nos encanta que encanta odiar más que amar. Las conferencias las di en Bogotá, las di en Quito, las di en Lima, en todas partes. Para no hablar mal del cine de Bogotá, de Quito, de Perú, hablaba mal del cine venezolano. Y los cineastas de estos países entendían perfectamente que yo estaba hablando mal del cine de ellos. Claro. Eso era el Chile. Ay, Dios mío. Pero lo que realmente me ocurrió fue haber dejado de ir a la Sorbona, a la Facultad de Derecho, y entrar en la Cinemateca. Una. Y la segunda, haber conocido a Adriano y a Elisa Lerner en el Liceo Fermín Toro. Claro, porque ahí empezó realmente la vocación, vamos a decir así, hacia
hacia la literatura, que porque el cine ya. Yo vi de niño lo que el viento se llevó. Creo que es el melodrama más perfecto que ha hecho el cine de Hollywood. Es la historia de una latifundista del sur de los Estados Unidos arruinada por la guerra de secesión. Vivian Leigh, la actriz británica, ella agarra una raíz y la muerde y dice, juro que no pasaré hambre. Yo tenía como 8 o 9 años y yo hice ese juramento. Después supe que mi hijo Boris, que es muy acreditado en España, también la hizo. O sea, un juramento que tú haces de niño de un fantasma del cine significa que el cine te interesa muchísimo, claro. Descubrí que el cine en cine venezolano, comienza conmigo, porque yo nací en el año 31, 4 años tenía cuando muere Gómez, el dictador que tuvimos durante 27 años. Yo no tenía fuerza para montarme en el pollo de la ventana, porque tenía 4 años, pero tengo una memoria de la violencia del país. A partir de los 4 años me abrazó la violencia. La violencia era qué estaba ocurriendo en la calle. Y yo entonces montaba en el pollo de la ventana a los 4 años con las celosías de la ventana. Vi los, los saqueos, la gente saqueando las casas de los comercistas. La violencia política. Hoy esto se llama política de calle. Tipo de política de calle, nada, eso es la violencia política. Un país Claro. enardecido contra la dictadura de Gómez y la muerte. Murió el Bagre, eso era lo que se escuchaba en todo el país. Y yo participé de esa. Y mis hermanos mayores se presentaron en el zaguán de mi casa con un escritorio de caoba pulido precioso. Y después, no, se lo compramos a un señor por 50 bolívares. Mentira, estaba en el saqueo. Y después se presentaron con la silla giratoria. Ya metieron en el zaguán de la casa y las mujeres despavoridas metieron el escritorio. Después supimos que era el escritorio del Sapo Velasco, el gobernador de Caracas, el tipo más odiado por los caraqueños porque mandó a fusilar a unos estudiantes. De modo que yo hice mis tareas escolares en el escritorio del Sapo Velasco. Pero qué país tan insólito, qué país tan insólito qué país tan extraordinario. Ay, qué maravilla. Un niño hace las tareas escolares en el escritorio de un tipo, un criminal. A veces no te Ay, parece Dios mío. es precioso, hombre. Yo descubrí que el país es absurdo, que mi cultura también es loca, es absurda. Y entendí que un hombre como Franz Kafka, checo, judío, que escribió en alemán para que se entendiera, me hizo conocer mejor mi país que Rómulo Gallegos, por el carácter absurdo del país, por la cultura que me ha tocado manejar, la cultura loca y absurda. Teodoro Petkov, economista, el ministro de Economía, Rafael Catera, se hizo famoso con una frase: estamos mal, pero vamos bien. Sí. Y el presidente Carlos Andrés Pérez, siendo presidente, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Por eso es el escritorio, ese es el escritorio, es decir, ese es Rodolfo Seguir niño escribiendo en el escritorio de Sapo Velasco. Un país absurdo. Un país absurdo. Bueno, mi vida toda. Bueno, entonces, para resumir un poco, esta vinculación mía con el cine me llevó entonces a la Cinemateca Nacional. Simón Alberto Consalvi era ministro de Cultura.
La Cinemateca la fundó Margot Benacerraf, pero un año más tarde Margot Benacerraf sintió el llamado del cine y dejó la Cinemateca y recorrió el mundo entero en otra situación absurda buscando una gorda para la película que iba a hacer sobre el texto de García Márquez. Ella estuvo en Barcelona con el Gabo García Márquez haciendo el guión de la pequeña Heréndida, la malvada abuela que aparece en 100 años de soledad en un parrafito. La abuela que prostituye a la nieta porque la nieta le quemó la casa, ¿no? Es un fragmento apenas en 100 años que el Gabo y Margot desarrollaron en un guión, en una película que Margot no llegó a hacer nunca. No se sabe por qué. Murió sin nadie sabe por qué. Entonces Simón Alberto González me llamó a mí para que yo me ocupara de la Cinemateca. Yo me asusté porque pensé que convertirme en burócrata. Yo no soy burócrata, yo no veo la cultura. Y no me hice burócrata, me hice, bueno, un director de la Cinemateca. Y lo que hice durante tantos, 20 años, algo así, lo que hice en 20 años fue hacer que mis compatriotas vieran buen cine. Eso fue lo que hice. Un trabajo pedagógico, si se quiere, sin decírselo. Porque si le digo que es un trabajo pedagógico, entonces no van. Pero el problema es la cultura, yo lo sé, y no van. ¿Sabes que el ser humano es así? Se niega a la cultura cuando le dicen, asómate a la cultura, se niegan. Entonces no se lo dije nunca, pero el trabajo que yo hice fue que aprendieran a ver buen cine. Y entonces les dije también a los propios cineastas venezolanos, dejen de hacer películas y hagan cine. Porque una cosa es hacer películas y otra cosa es hacer cine. Claro. Yo hoy culpo a la tecnología que ha liquidado al cine. Se hacen muchas películas, pero no se hace poco cine. Netflix está lleno de malas películas, pero no hay dos o tres, son películas importantes. Y jamás encuentra uno en Netflix lo que se llaman los clásicos, las películas de los años 40, o sea, jamás, nunca. Son películas, como no, de Turquía, de Corea del Sur. Me parece magnífico que uno no conoce ese cine, pero son malas películas. Sí. La mafia rusa contra la mafia japonesa, ¿me entiendes? 60 muertos a los 3 minutos. Muertes que nadie tiene una familia. Ese gángster tiene un hijo. Eso no le importa a nadie. Es la muerte gratuita, la violencia. Claro. Entonces mi trabajo en la Cinemateca fue ese. El ciclo más precioso que yo hice en la Cinemateca fue las rumberas del cine mexicano. Ninguna cinemateca del mundo se atreve a pasar películas de rumbera, de películas de Tarzán. Yo pasaba películas de Tarzán porque tenía que hacer un público. Las primeras películas que pasé en la Cinemateca, unos viejitos alemanes que estaban, 5 o 6 viejitos alemanes, viendo películas cuando ellos eran adolescentes. Ese no es la función de la Cinemateca. La función de la Cinemateca es llenar un público. Entonces tuve que inventar ciclos. El, África, Tarzán como agente colonial. Tarzán le da cachetadas a los negros y protege a unos tipos pseudocientíficos que van a buscar el marfil. Un agente colonial. Bueno, películas de los Beatles. Se llenaba la sala de muchachos, jóvenes, que querían ver a los Beatles. Y le dije al jefe de sala, si usted ve que estos muchachos que están viendo esa película de los Beatles están fumando marihuana, déjelos en paz. Porque esas películas son unas películas rituales, películas que exigen el uso de la marihuana. Déjenlos en paz, no se metan con ellos. Cosas así. Bueno, una cosa absurda de mi parte, porque entendí que el país es absurdo. Eso también era absurdo. Dejar que los muchachos fumen marihuana
en una cinemática que es una cosa oficial, no es del gobierno. Bueno, pasé 20 años en eso. Me hice escritor. Eso es lo mejor de todo. Don Escribí. Rodolfo, Dime. justamente sería interesante que reflexionaras, si puedes, la relación entre cine y democracia. ¿Cómo la ves tú esa relación? Yo nací en el año 31, te dije, ¿no? Bueno, nací en un país primitivo, un país que está dejando atrás a General Gómez. Es decir, yo nací en mi casa, porque no habían clínicas entonces. Las clínicas se hicieron con López Contreras, la clínica Sí. Córdoba, la clínica Racetti, pero en la época que yo nací no habían clínicas, las mujeres parían en sus casas. Y mis hermanos mayores son los que me cuentan que esa tarde llegó el doctor Ocio y una comadrona que era su asistente a mi nacimiento. Y cuando nací, la comadrona me levantó así en el aire y dijo, parece un cochino inglés. Me estaba diciendo cochino la mujer. Bueno, no sé si yo me he conocido muchos ingleses, pero jamás he visto un cochino inglés. Pero me imagino que son unos animales rosados, bien bonitos. Ella me estaba halagando, pero me estaba diciendo cochino. De modo que mi nacimiento Ay, también Dios fue una mío. cosa fina, pero me complació mucho. ¿Sabes por qué me complació haber nacido allí ese año 31? Porque es el año en que Todd Browning convirtió al actor húngaro Bela Lugosi en el conde Drácula, en el Drácula, príncipe de sí. la noche. Claro. Y cuando yo nací, Drácula, en lo alto de la escalera, de la escalinata de su castillo en los Cárpatos, vestido como Drácula, cruzó una inmensa tela de araña sin romperla. Bueno, eso marcó mi nacimiento. Sí, yo soy amigo de Drácula. De todos los monstruos del cine, Drácula es el que llama más la atención porque tiene que pasar la eternidad buscando el amor sin encontrarlo. Es un castigo terrible. Por eso que yo lo aprecio muchísimo. Y con él viene la búsqueda de la democracia en este país, en Venezuela. Muere Gómez y el país, López Contreras, hace una transición valiosa hacia la democracia, sin saber qué es eso. Todavía yo no sé qué es la democracia, porque Increíble. cada vez que creemos encontrarla, algo ocurre, alguna circunstancia política, algún personaje entra en acción y la democracia desaparece. Y vuelve a aparecer años más tarde. Y cuando creemos que está afirmándose, vuelve otra vez a pasar bueno, estamos viviendo una de estas circunstancias. La democracia se desapareció. No sabemos qué es todavía la democracia. Todavía no sabemos muy bien cómo va a terminar esa película. Ahí está la relación del cine con la democracia, pues. Sí, hay películas que no terminan, hay películas que quedan en el aire para que sea uno, el espectador, el que las llene, el que las termine. Bueno, lo mismo Claro, pasa con la democracia. No sabemos, todavía no sé qué es. Hubo un periodo de 40 años de democracia. Digo, Acción Democrática y COPEI se turnaban durante 40 años. Yo no soy ni adeco ni copellano, tampoco soy comunista, no soy nada. ¿Y qué pasaba conmigo en esos 40 años? ¿Qué pasó con la minoría? Que era yo, y muchos como yo, no nos damos en cuenta nunca. Entonces, ¿qué democracia es esa que no entiende lo que es la minoría? No, todavía estamos buscándola. Es terrible. Eso es lo que caracteriza la absurdidad del país. Creemos vivir en democracia y no vivimos en democracia. No, la buscamos.
Digamos, un acto pirandeliano, unos actores buscando un país, buscando un teatro bueno, tanto, el cine venezolano durante años buscó un autor que reflejara el país. No lo encontraba. Ahí vamos. La Cinemateca hace que nazca el cine en Venezuela. El cine como industria. Se hacían películas, una o dos películas al año, pero eso no hace estadística. No se habla de cultura cinematográfica con dos películas al año. Se habla de cultura cuando hay un volumen de producción aceptable, 60, 30 películas. El cine americano, el cine francés, el cine italiano. Pero el cine venezolano no se podía hablar de cine venezolano porque no existían los gremios. Entonces la Cinemateca, cuando yo llego a la Cinemateca, lo primero que hace la Cinemateca es ir creando los gremios. Se crea la Asociación Venezolana de Autores Cinematográficos, la ANAC. Se crea la Cámara Venezolana de Productores de Largometraje. Se crea los cineclubes. Se van creando los gremios. Y cuando se crean los gremios, los cineastas que ya dejan de ser un archipiélago, cuando yo los conocí eran un archipiélago, muchos cineastas y poco dinero, y se hace una sola película. ¿Y por qué él hace una película y yo no? Se odiaban a muerte. Entonces, con los gremios, los cineastas pueden hablar con el gobierno y hablan con Carlos Andrés Pérez en su primera administración. Y Carlos Andrés Pérez dicta unas débiles normas de protección al cine venezolano. Y los cineastas no se quedaron tranquilos y siguieron insistiendo. Y lograron entonces que el Estado venezolano dejara de ser decimonónico del siglo XIX. La cultura del siglo XIX en Venezuela, las bellas artes. Este libro hay que conservarlo, sí, hay bibliotecas. Esta pintura hay que conservarla, sí, hay museos para eso. Esta partitura musical, sí, hay conservatorios. ¿Y el cine? No, no hay nada para el cine. Ah, no, o sea, hay que crear entonces organismos para proteger las películas. Cada película es un tesoro sociológico. Las películas de Cantinflas hay que guardarlas porque en el futuro van a ser películas que van a ser estudiadas porque hay, hay informaciones sobre la época, todo. Claro. Entonces el Estado venezolano comenzó a entender que el cine era moderno, actual, no es la cultura decimonónica del siglo XIX, no. El cine y los cineastas también entendieron que ellos son los poetas de este tiempo, que tienen que expresar las cosas de este tiempo. Y mi lucha contra los cineastas, por eso que decía que había que aprender a amar y a odiar, porque los cineastas daban discursos morales, políticos, sociológicos. No, cineasta, tú no eres sociólogo, tú no eres político, tú eres un poeta que estás cantando las cosas de tu tiempo. El cine venezolano era hablachento, hablaba mucho, daba discursos, daba sermones. No, los cineastas no tienen por qué estar dando mensaje. El mensaje está dado en la película. Había un cineasta francés, Robert Bresson, católico. Como yo no era católico, odiaba lo que era católico. Ñángara, yo era un ñángara. Y toda la cultura era de izquierda. Entonces odiábamos lo que era católico. Y Robert Bresson lo odiábamos. No, era un genio. Y Robert Bresson dijo una cosa increíble. Dijo, el verdadero movimiento del cine no es necesariamente el movimiento de las imágenes, el montaje. No, el movimiento. He visto películas muy lentas, que rápidas son. Y he visto películas que parecen como muy rápidas, pero que lentas son.
porque el verdadero movimiento, dijo, es el que se hace en los nudos que se hacen y se deshacen en el interior de los personajes. Magnífico. Vemos que es una cosa insólita. Es en el guión donde está el movimiento de la película, en el guión. Ahí se mueve el cine. Las imágenes pueden moverse, pero si no hay un nudo que se haga y se deshaga en el interior de los personajes. Hablando del cine de ficción, por supuesto. Cine documental, no, pero cine de ficción. Si, si no hay ese dramatismo interno, no hay películas, no hay movimiento. Tal como la democracia. Tampoco hay democracia, claro. Exacto. A eso iba. No hay democracia. Claro. No hay un movimiento político interesante. Lucha política. Enfrentamientos políticos, un partido con otro. No hay democracia. Hay pensamiento único. Un solo partido. Eso no existe. Eso es totalitarismo, eso es autoritarismo, eso es dictadura. No. Claro. Creo que nosotros con la democracia tenemos esa deuda. Tenemos que encontrarla. Y cuando la encontremos, a lo mejor quizás ya no habrá democracia en el mundo. Surgirá una nueva manera de... Claro, así como hubo feudalismo, monarquía, no sé qué, pues también van modificándose los sistemas de gobierno. A lo mejor quizás dentro de un siglo no habría democracia, sino otro, no sé qué habrá, porque no soy adivino, pero a lo mejor no hay democracia, habrá otro. ¿Qué sabe uno? Pero por ahora no hay democracia en mi país. No la ha habido nunca. El siglo XIX venezolano está lleno de abogados militares. Así es. Haciendo esa palacio, no sé qué, muy pocos civiles. Pero en los años 40 ocurrió una cosa insólita. Un civil es elegido en elecciones universales y secretas. No, Rómulo Gallegos. No un civil cualquiera, un escritor. Ni siquiera un escritor, un cineasta. Porque Rómulo Gallegos era cineasta. Duró poco, duró 9 meses, lo que los militares no les gustó que un civil fuera elegido universal. Es la primera vez en la historia política venezolana que un civil es elegido en elecciones universales y secretas. Nadie. Y todo el siglo XIX son caudillos militares. Después de Cipriano Castro, Gómez, vienen caudillos civiles. Sí, pero es lo mismo. Un caudillo civil, un caudillo militar se apoya en las armas. El caudillo civil se apoya en quienes poseen las armas. Es lo mismo. Sí. Es el mismo juego. Cambia el lenguaje. Pero en mi novela, que lo hablé de ella, Alacranes, es una novela urbana, una de las primeras novelas urbanas. Es una casa, la vieja casa, se supone que la vieja casa donde yo nací, llena de cielo raso, que llaman. Ese cielo raso detrás hay caña brava, techo de caña. Ahí anidan los alacranes. Pero la casa, la gente que vivió en esa casa, tenía alacranes por dentro. Y entonces es una tesis donde Evaristo, el personaje, tortura a los adecos cerca de mi casa. A una cuadra de mi casa estaba el Trocadero. Ahí torturaban a los medinistas. Bueno, no. En la democracia también torturan. Igual que en la dictadura. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Te das cuenta? Yo no creo en esa democracia así. La democracia que tortura a la gente. Por favor. Caudillos militares y caudillos civiles. Pero no ha habido un presidente honesto.
Don Rodolfo, usted sabe que en el programa anterior entrevistamos a Asdrúbal Aguiar, y Asdrúbal Aguiar nos decía que la relación que tiene el país o la historia del país con las dictaduras es tan fuerte que cuando fueron sustituidos los militares, los partidos políticos asumieron el rol de militares. Es decir, la estructura de los partidos fue una réplica de la construcción militar, porque justamente era la manera de seguir el mismo ritmo de la historia venezolana. ¿Qué le parece? Exacto, de toda razón. Yo creo que es así. Sí. Lo expresó muy bien a Rubén Aguiar, Carlos. Es un experto en eso. Él lo expresó Sí. correctamente. Yo creo que el grave error del país venezolano es no haber enterrado suficientemente al general Gómez. No le enterraron bien. Ahí está todavía. Ahí está. Ay, Está vivo. Claro, qué sigue tristeza. vivo. Claro. No, no, no lo enterramos suficientemente. Claro. Seguía vivo en ese escritorio donde yo hice mis tareas escolares. Ahí está Gómez. Esto es Gómez también. Y yo con él, niño, con Gómez. La presencia de Gómez todavía sigue en el país, impresionante. Increíble. No nos hemos quitado ese calvario de encima. Bueno, pero culturalmente, bueno, creemos estar avanzando. No, espero que sí. El país cree estar avanzando y más bien va hacia atrás. Yo descubrí, para seguir en esta idea de la absurdidad, yo descubrí a Amalivaca. Amalivaca, nadie sabe quién es Amalivaca. Pero Amalivaca es el héroe tutelar de los Tamanaco orinoquenses, los Tamanacos del Orinoco. Él es el dios, él hizo todo, hizo el mundo, hizo todo. Pero era diseñador y quiso diseñar un río, el Orinoco, que al mismo tiempo que las aguas van, vienen. Entonces, qué maravilla, un río que va y al mismo tiempo viene para no fatigar a los remeros. Que las aguas vengan, vayan y vengan. Cuando Wow. se dio cuenta cuando Marivaca y se dio cuenta que eso era imposible, bueno, diseñó el río como es, un río que va, el Orinoco. Pero cuando yo conocí la existencia de la Marivaca, me dije, esta es mi cultura, ese es mi país, ese es mi verdadero padre. Un tipo absurdo, eso es mi país. Claro, no como quien va, sino como quien viene. Eso es una forma de expresión del popular venezolana. Esperar que escampe. Dios proveerá. Es decir, tengo que esperar que Dios llegue a la puerta de mi casa y me ponga la bolsa de la comida del mercado. Dios en persona. Sí, tengo que esperar eso. Dios proveerá. Bueno, un tico, pero ¿te das cuenta? Así vamos. Creemos que vamos y no vamos hacia atrás, venimos. Hoy estamos al borde del siglo XVIII, una cosa así. Y creemos, por la tecnología, creemos que vamos. Y viene la tecnología, otro término importante en esta conversación. La tecnología no es nuestra. No, nosotros no hemos inventado esa tecnología, viene de afuera. Yo pregunté una vez, ¿uno puede aceptar la tecnología y no la ideología que viene con la tecnología? Me dijo, no, eso no se puede. Tienes que aceptar la tecnología y la ideología que viene con ella. Entonces, bueno, tenemos una tecnología que no es nuestra. Esa tecnología ha hecho que el cine desaparezca. Hay películas, poco cine.
se hace poco cine, se hacen Cierto. muchas películas, porque la tecnología permite hoy las persecuciones de automóviles. Ay, va y viene. Antes no se podía hacer eso, pero la tecnología permite hoy que la cultura sea el espectáculo. La cultura desapareció, se convirtió en espectáculo. Y el cine se convirtió en lo que siempre ha sido un espectáculo. El cine venezolano todavía no ha logrado crear un espectáculo cinematográfico. No, todavía le falta. Claro, los jóvenes hoy dominan o creen dominar la tecnología que cada día avanza aceleradamente. Pero antes se hacían películas con unas cámaras increíbles. Hoy se hacen películas con un celular. Si tú vas a hacer películas con este aparatico, tienes que contar la historia de otra manera. No puedes seguir contando la historia con unas cámaras que pesaban 60 kilos. No, la tecnología te obliga a narrar de otra manera. No puedes escribir como el Quijote, no puedes escribir como Mario Vargas Llosa. No, tienes que escribir de otra manera, nueva. Los cineastas todavía no han logrado narrar dentro de ese aparatico. Entonces, dominan el aparatico, pero siguen contando historias de la manera antigua, vieja. Dejar el momento que lo harán, como no. Hay que esperar un poquito, que te dé paciencia. Y el cine venezolano ha llevado mucho palo por eso, porque tiene que estar a cada día avanzando con la tecnología, que avanza a pasos agigantados. La cultura avanza lentamente. Esta niña tiene aptitudes para ser bailarina, sí, pero hay que esperar que tenga por lo menos 14 años. Le salen unas nalgas, le salen unas tetas inmensas, ya no puede ser bailarina. Hay que esperar. La cultura es muy lenta. En cambio, la economía no. La economía da frutos inmediatos. Y a los políticos les gusta más la economía que la cultura, porque la economía da votos, Claro. votos rápidos. La cultura hay que esperar muchos años para que dé un fruto, para que dé votos. Y a los políticos no les gusta sino los votos. Entonces, la batalla mía, personal, en este país es tratar de convencer a los políticos de que la economía es importante, bueno, sí, pero que no es necesariamente importante. Que lo que hace avanzar a los países es la cultura y no la Así es. economía. Así Ah, es. Francia, la gente, millones de tipos van a Francia, a París, a ver un retrato de este tamaño, chiquitico, de una mujer sonriente, la Mona Lisa. No, y no se dan cuenta que detrás, al lado de la Mona Lisa, está la Virgen de las Rocas, del mismo Leonardo. 1000 veces mejor que la Mona Lisa. No la ven, ven a la Mona Lisa y pasan millones de francos o de euros para ver ese cuadrito. Eso se llama turismo cultural. En Venezuela no hay ni siquiera turismo, mucho menos cultural. Pero el día que haya turismo cultural en este país donde yo vivo, donde sobrevivo, ese país será un país fabuloso, claro, porque la cultura es lo que nos hace avanzar. Todavía no ha nacido el político que me entienda. Todavía no hay. Los políticos piensan en la economía. Yo era muchacho, yo era jovencito y descubrí que la mayoría de los intelectuales y escritores no, eran farsantes. Utilizaban la literatura como trampolín para el Banco Central, para el poder político y económico. Escribían un cuentico, escribían un soneto y ya, escritores. No eran escritores nada, eran tipos arribistas, un tipo oportunista que lo que quería era llegar al Banco Central, al poder económico. Ay, no los nombro por respeto, pero todavía no hay. Si hay farsantes en la cultura venezolana,
Los hay a patadas. A lo mejor yo soy uno de ellos, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que, Ajá. Rodolfo, creo Dime. que una de lo que resumo de tu radiografía de nuestro país es una invitación muy seria a pensar de otra manera. Yo lo resumiría así. O sea, la invitación a otras maneras de pensar nuestro país, nuestra realidad, otra manera de producir, otra manera de mirarnos. Claro. Sí, Sí, y yo siempre no he seguir creído. dependiendo, ¿Ah? ¿Cómo? digo, no seguir dependiendo tanto de las estructuras políticas del Estado venezolano, sino desarrollar la educación y la cultura desde la sociedad civil. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que todavía no somos ciudadanos, somos Exacto. habitantes. Oh, correcto, correcto, Para, correcto. para, para ser ciudadanos tenemos que aprender a ser ciudadanos, a conocer nuestros derechos, a respetar y cumplir con nuestros deberes. Eso no lo sabemos todavía. De muchacho yo estudiaba moral y cívica. Eso lo eliminaron hace años. Pero Sí, hace falta la moral y la cívica. Eh, este, cónchales. Bueno, decía este amigo, un intelectual, ahora decía, el profesor en el liceo dice una cosa, el policía de la esquina dice otra, distinta. Digo, correcto, así no vamos a ninguna correcto. parte. Así es. Cabruja, José Ignacio Cabruja decía eso. Este, no sabemos qué es la moral y tampoco sabemos qué es la cívica. No sabemos. Los jóvenes, las nuevas generaciones no tienen idea de nada de esto, pensando que no saben leer. No leen, la gente ya no lee. Mandan unas caritas, no sé qué, como respuesta a un tico, eso no es lenguaje. Una X por. Y cuando saben hablar, dicen para allá y para acá. No, no son capaces de decir para allá, para acá, no, para allá y para acá. Eso no es manera de hablar. No leen. Yo conozco amigos poetas que leen mal sus poemas. No saben leer. Secretario, sírvase dar lectura al acta. No sabe, no, no conoce los puntos ortográficos, comas, puntos de coma, puntos suspensivos, puntos de aparte. No saben de eso. Leen atropelladamente. Esto no sabe leer. El país no sabe leer. Este es el punto. Supongo que yo estoy dispuesto a modificar los sistemas políticos, hacerlo de otra manera, pensar de otra manera, distinta. Esto que hemos pensado no nos ha servido de nada. Estamos peor que nunca. Tenemos que empezar eso que usted, pensar de otra manera. Eso. Tener una nueva perspectiva. No la perspectiva que puedan tener los jóvenes. Los jóvenes tienen una perspectiva distinta a la mía. No. La de ellos no. Una nueva, que concilie las faltas de ellos con lo que yo sé, con mi experiencia, que para algo puede servir, para bien o para mal. Pero sí, conjugar eso, hacernos ciudadanos, no somos ciudadanos. Mi amigo Gustavo Coronel, que vive en Virginia, en los Estados Unidos, sostiene eso, que hay que ser ciudadanos, tenemos que ser ciudadanos, pero para hacerlo tenemos entonces que hacerlo no en un periodo de gobierno, sino en varios periodos sucesivos, porque es una tarea que lleva mucho tiempo. Así es. Rescatar las instituciones en ese país que están desaparecidas todas, llenas de escombros, puede lograrse en 2 años, ¿cómo no? Pero ¿cómo rescatamos la dignidad perdida, la nobleza perdida?
el honor, pasará muchos años, no sé cuánto, 100 años, ¿sí? Para rescatar la dignidad que hemos perdido. Eso no se rescata en un periodo de gobierno, se rescata en una serie de gobiernos sucesivos. Es la tarea que tenemos, es lo que tenemos que dejar como legado. Si es que se nos pide un legado, bueno, el mío sería ese. Ya no hablaré de cine, ¿para qué? ¿Para qué? Ya no sé si habrá cine entonces, pero lo que sí habrá es la dignidad. Oh, eso permanece, la conciencia. No podemos perder la conciencia, no podemos perder de vista el hecho de que somos seres humanos. Y yo ahora estoy en una etapa en que siento que la naturaleza me hace más humano. No es que me hace más humano. El respeto a la naturaleza empieza por ahí, empezar por allí, es lo más básico. Los, um, los monjes zen van mucho más allá. El ejercicio más simple de un monje zen, escuchar el sonido de los árboles cuando no sopla el viento. Yo tengo años tratando de lograr eso y no lo he logrado todavía. Y hay el más difícil, escuchar el sonido de una mano. ¿Cómo será la concentración de ese monje que logra escuchar el sonido de una mano? Eso es muy complicado. Y yo adoro los monjes porque los monjes se zen. Ellos pueden darle la vuelta al mundo 3 veces sin salir de su celda por el pensamiento. Cuando yo caí Maravilloso. preso con Pérez Jiménez, el pabellón era una cosa mínima, había como 60 presos políticos. Uno de ellos era Guillermo Sucre, que se hizo, fue un crítico de literatura famoso, Guillermo. Y yo estaba sentadito así, y Guillermo me decía, vámonos. Dábamos 3 pasos y estábamos en París. Veíamos a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir en el café Eau de Magot. Viajábamos, entrábamos, bajábamos a los sótanos para escuchar a Juliette Greco cantando en las cavas esencialistas. Cuando nos sentíamos, íbamos a Louis Saint-Michel. Cuando nos sentíamos cansados, volvíamos a la cárcel. Nunca me he escapado tanto de una cárcel como con Guillermo Sucre a través del pensamiento, como un monje zen. Eso es, de eso se trata, ¿te das cuenta? Poner a funcionar entonces lo que tenemos, la mente, lo único que tenemos, el único tesoro que tenemos, nuestro pensamiento, tiene que ser propio, no puede ser un pensamiento ajeno, no puede ser el pensamiento único, no, el mío, primero que todo, el tuyo, el respeto que tenemos ambos por nuestro pensamiento, que a lo mejor puede coincidir, ojalá que sea igual, una fuerza, un poder, y ese poder tenemos que instalarlo en el mundo, sea lo único que haremos, lo único que sabremos hacer, porque somos seres inútiles para otra cosa. No somos, no somos útiles sino nada más que para eso, para pensar, para lograr alcanzar ciertos objetivos, teóricamente. Pues hasta la práctica, el arte no cambia gobierno, el arte no sirve para esto. El arte sirve para enriquecerse uno interiormente, más nada. El arte es la gran mentira, como decía Picasso. Yo creo en la gran mentira, yo creo en esa mentira. Claro. Y digo que oigo música cuando escribo. Yo sé que esto no es verdad, pero la gente lo cree, porque la gente también cree en la belleza de lo imposible. Cuando yo estaba en París, mi primer muchacho estudiante pobre, pero en mi primer weekend, mi primer fin de semana,
lo pasé en Londres, con 3 o 4, 5 libras de Terlian, crema. Y vi un avisito en uno de los periódicos. Eh, Club de admiradores del Conde Drácula. Entonces me fui corriendo a una iglesia anglicana desafectada, y en el interior, en la cripta, funcionaba ese club de admiradores del Conde Drácula. En Londres pagas y ya eres miembro del club. Pagué de las 3 libras que tenía, pagué 2. Era mi presupuesto para pasar mi fin de semana. Lo gasté allí para que desilusión total, porque aquellos eran unos viejos, casi todos viejos, vestidos de negro, se van hablando de licantropía, que si la gente se convierte en lodo, y no vi tierra de Transilvania, no vi crucifijos, no vi ristas de ajo. Desilusión total, una académica. Pero no perdí las 3 libras, porque el lema del club me hizo ir. Lo creo porque es imposible. Claro. Y de ese lema hice mi estética, mi propia estética, la hice de esa frase. Claro. Construí mi frase, construí mi vida a partir de esa frase. Y una frase de Breton, de André Breton, de los surrealistas franceses: amo los fantasmas que entran por la puerta a pleno mediodía. Ay, qué... Ya, es que la realidad es fantástica. Esto que tenemos lo fantástico es la realidad. Ellos, lo que hicieron los socialistas fue que invirtieron la realidad. Claro, no se trata de que los niños asusten a los pájaros, no. Es lo contrario, los pájaros asustan. Una realidad mejor, fantástica, porque es doblar la realidad. Pero esta es la realidad, la nuestra. Esa es fantástica. El país venezolano, a mi entender, es fantástico, es prodigioso, porque todo está al revés. Creemos llegar y no estamos llegando. Creemos tener democracia y no tenemos. Sí y no. No somos campeones, somos subcampeones. Nunca somos campeones de nada. Somos subcampeones. Creemos ser campeones y no lo somos. No somos ni lo uno ni lo otro. No somos nada. A fin de cuentas no somos nada. Como país, hay países mucho más importantes que nosotros. Lo que está en juego ahorita no es la política, es la economía, es Venezuela como un país importante, en un privilegiado porque está situado al norte de América Latina. Los argentinos se han tenido que esforzar mucho porque están allá lejos. Nadie pasa por la Argentina. Se va a Argentina. Pero todo el mundo pasa por Venezuela, porque Venezuela está en la calle real. No hacemos ningún esfuerzo. Aquí estamos, véanos, aquí estamos, ¿no? ¿Para qué si estamos allí? No hacemos ningún esfuerzo por ser. Los argentinos se han hecho un esfuerzo enorme porque les viven muy lejos, en el fondo del corral, allá. Pero nosotros vivimos en la calle real de Sabana Grande, ahí estamos, está todo el mundo por allí. Pues ¿para qué esforzarnos si todo el mundo nos ve? Entonces no hacemos ningún esfuerzo. Los esfuerzos se hacen, pequeños esfuerzos aquí y allá. Pero que se destaca Fernández Morán, científico de primera magnitud. Se convirtió en el brujo de Pipe, porque fue ministro de Educación durante una semana de Pérez Jiménez, un tico, y fue un científico importante, uno de los científicos más notables que hemos tenido, ¿no? Mariano Picón Sala y Rómulo Betancourt dijeron que era el brujo de Pipe. Un tico, hasta respeto, no era ningún brujo,
un venezolano insigne, pero los venezolanos insignes se convierten todos en brujos. Nadie los toma en cuenta. Habían, ya hoy no, pero en mi época había dos acusaciones que eran terribles. Eres homosexual o eres de la CIA. Porque son dos acusaciones que tú no puedes demostrar lo contrario. ¿Cómo te demuestro que no soy homosexual? ¿Cómo te demuestro que no soy de la CIA? No, me acusan de, señor juez, yo no soy ladrón y pruebo que no soy ladrón. Pero ¿cómo te pruebo que no soy homosexual? Te doy un golpe y caes con sangre en los labios y me dice, me has demostrado que eres buen boxeador, pero no me has demostrado que no eres homosexual. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Venezolano que se destaque, cualquiera que sea el nivel en que se destaque, uno de los dos. Y había otra peor todavía. Un solo día a la semana podías tú andar por la calle con un ramo de flores. El Día de la Madre. Pero si no es el Día de la Madre, ¡ay! ¿Te das cuenta? Eso ya pasó, afortunadamente, porque el país también, bueno, el país tiene que también ir con el tiempo, ¿no? No puede estancarse, claro. Pero era eso, ahí absurdo, ahí todavía sigue siendo. Ya puedo andar con un ramo de flores, no me dicen nada. Pero me lo dicen de otra manera. Claro, yo de niño tenía fama de mariquito, porque decía serpiente y decía ave. Y Juan Ramón Jiménez, ¿te acuerdas de Juan Ramón Jiménez? Que andaba con platero para que para allá. Juan Ramón Jiménez me dijo, mire, no diga serpiente, diga culebra. No diga ave, diga pájaro. Porque serpiente y ave, eso es para la literatura. Pero para la conversación, no. Lo que son es culebra y pájaro. Bueno, sí, algo aprendí de esta vida terrenal, pues, y de ese mariquito. Porque me comportaba como los demás muchachos, hablando de pájaros, de culebra. Bueno, bueno, No puede ser exquisito en un país como este, sensible, una sensibilidad. La mía es una sensibilidad frágil, casi femenina, exquisita. Me doy cuenta que es un peligro, porque me van a decir mariquito, claro, o peor. Entonces tengo que decir pájaro, ¿no? Pues yo quiero decir serpiente y no puedo porque me van a acusar. Entonces, ser sensible en un país como este petrolero, el país petrolero odia la belleza y la sensibilidad. Ahí, maldito, en ese sentido. Nos odia, a ti y a mí. Gente sensible, nos odian. No nos gusta. Nos quieren ver apartados. Claro. La sensibilidad molesta en un país como este. Increíble. Bueno, a mí me tocó en suerte este país, pero mis amigos son gente bella. Claro. Todos mis amigos, mi generación, para que tú veas, mi generación murió, quisieron crear una república con el arte, el techo de la ballena, y terminaron todo en un bar en Sabana Grande, en un acto de autosuicidio, autodestrucción con el alcohol. Una bohemia senil. Y todos se murieron. Adriano, Salvador, Millo Vestini, todos ellos. Mi generación, mis amigos. Porque la sensibilidad era tan exquisita, tan grande, que no lograron superar el país, que no lograron vencer.
La República del Este no logró vencer al país con el talento que tenía. Impresionante. Adriano era de una cultura inmensa. Salvador Garmendia es un escritor de primera. Todos ellos no lograron. El país los venció. Murieron todos alcoholizados. Alcohol. Bueno, a mí no me nombra la República del Este, no me gusta para nada. Yo fui apenas 2 o 3 veces a ver a mis amigos abotagados, muriéndose. Los tragos no me gustaron para nada. Yo prefería quedarme en mi casa con mi mujer, con mis hijos, leyendo un libro, oyendo música, lo que sea, antes que estarme echando los tragos en un botiquín. Y yo se hace cuando tienes 18 años. Pero a los 60 no puedes estar en un botiquín tomando aguardiente. No, Claro. no lograron vencer al país. El país los dominó. Bueno, Bueno, creo que hemos tenido un extraordinario testimonio y un testamento de la radiografía y el alma de Venezuela, que cerramos con dolor y con tristeza, pero también con mucha esperanza. Yo pensaba ahorita ese no lugar como un lugar desde donde pensar de otra manera, donde la fragilidad y la belleza se transformen en horizontes de sentido. Eh, bueno, queremos agradecerte, Rodolfo, por tan grata conversación. Queremos invitar a los amigos que compartan este programa, le den me gusta. José Rafael, tus palabras de cierre para darle finalmente la última palabra a Rodolfo. Bueno, yo me quedé pensando desde el principio del programa cuando don Rodolfo hizo mención a la condición absurda de nuestro país. La última frase que le escuché decir en la clínica a Federico Riu, ya a punto de morir, fue justamente esa. He vivido en un país absurdo. Y caramba, me impactó mucho por la coincidencia, porque además fueron de alguna manera parte de la misma generación. Lo que tenemos que hacer es, como decía Jonathan, tratar de trabajar en esa idea que don Rodolfo nos recordaba, en la construcción de la civilidad, en la construcción del ser civil venezolano, porque creo que esa es la prioridad para poder salir de esta condición absurda del río Orinoco que nos ha tenido presos durante tanto tiempo, ¿no? La verdad estoy muy, muy emocionado. Es una de las más gratas conversaciones que hemos tenido y bueno, me ha dejado muchísimo que pensar don Rodolfo, así que le agradecemos muchísimo esta conversación. Muchísimas gracias. agradezco mucho. Bueno, Agradezco muchísimo a ustedes. Jonathan, tú estás llamado, tú eres filósofo, tú estás llamado a continuar ese legado, a hacer ese legado. Claro. Tú y Herrera, claro, ambos tienen ese Muchas compromiso gracias. adelante. Ah, y lo estamos asumiendo y esto es parte, como este va a ser Un material privilegio, para nosotros, para pensar. Así eso es. es, un privilegio haber estado con ustedes. Bueno, Un hasta enorme luego, abrazo. amigos, que le hayan pasado muy bien. Recuerden darle la campanita, me gusta y compartirlo. Hasta luego. Gracias. Chao. Luego.